Bienvenidos, les saluda Nidia Vilches. Hoy vamos a trabajar el módulo Estado, Gestión Pública y Descentralización. Y ahora nos vamos a enfocar en gestión pública. ¿Qué es la gestión pública? Y en el contenido del curso vamos a revisar el concepto mismo, qué son las políticas públicas, la reforma, y dentro de estas políticas públicas el Estado ha sufrido y han hecho una reforma importante como es la reforma del servicio civil. Luego tenemos las reformas en el presupuesto público y las reformas en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a ver, ¿qué es gestión pública? Miramos nosotros en los municipios, en los gobiernos regionales, en los ministerios, cómo se administran recursos y cómo se trabaja también que el servicio que brinden estas instituciones hacia el ciudadano se llama gestión pública. Entonces diremos que es un conjunto de procesos y acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de sus fines y objetivos y metas a través de la gestión de políticas, recursos y programas. Por ejemplo, si queremos y miramos, si tenemos un indicador como que ha subido el nivel de desnutrición crónica, por tanto, quienes deben participar en administrar las políticas públicas, miraremos el sector salud, el sector educación, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, entonces cada quien en su rol y sus competencias. ¿Qué son las políticas públicas? El Estado, su fin es el ciudadano para aliviarle tiempos, molestias y cómo no generar un buen servicio. Si vemos el sector educación, tenemos nuestros niños, vamos a llevar a inicial, a primaria o secundaria, entonces miraremos que pueda ser un centro educativo que le brinde una calidad educativa. Eso veremos. Pero también el Estado, como el ministerio que se constituye en un ente rector, dirá, vamos a ver que nuestros niños, no solamente de 3 años en adelante, sino desde los 6 primeros meses, puedan tener estimulación temprana. ¿Para qué? Como política pública necesitamos estimular todas las habilidades de nuestros ciudadanos y empecemos desde pequeños. Y así se van dando las políticas públicas por decisión de quienes tienen la responsabilidad de representarnos periódicamente, como es el presidente de la República, los gobernadores regionales y los alcaldes. En este proceso de modernización hemos visto significativos avances y esto no es nuevo, esto viene ya de una toma de decisiones desde el año 2002, podríamos recordar, o tal vez un poco antes, pero vamos a hacer desde el año 2002. Mediante la ley 27658, el Estado declara un proceso de modernización en todo el aparato del Estado, vía la gestión pública, y así ratificando que el Estado peruano es democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. Esta parte muy importante, al servicio del ciudadano. Por tanto, en la finalidad de esta etapa de modernización, necesitamos hacer un Estado eficiente, que ponga mejor y brinde mejor atención al ciudadano y asimismo pueda hacer buen uso de sus recursos. Eso es el objetivo y vamos a ver si lo estamos cumpliendo o no. Y en ese proceso de modernización vemos cuáles son las demandas de la población, dónde hay dificultades. Si miramos en Lima, el tráfico es terrible, ¿cierto? Pero si miramos, por ejemplo, en el norte, en Lambayeque, en Trujillo, y como no, Lima y otras ciudades importantes, la seguridad ciudadana. Entonces todos decimos, pero ¿quién tiene la responsabilidad de brindarnos seguridad ciudadana? Entonces recogemos cuáles son las dificultades de la población, del ciudadano para transportarse o para libremente transitar y decimos, muy bien, aquí hay un problema y vamos a resolverlo. Por tanto, el Estado recoge y en este proceso de modernización decimos cuáles son los roles del gobierno central, del gobierno regional, de los gobiernos locales
y la mirada siempre será a brindar un mejor servicio al ciudadano. Entonces, ratificamos Estado democrático, descentralizado y que brinde servicio al ciudadano. Por tanto, también el Estado brindará recursos para implementar estas políticas públicas y finalmente podremos evaluar si es que estas políticas públicas fueron o no exitosas para el ciudadano, si han servido o no, y evaluaremos las mismas. En esta etapa de modernización del Estado vemos una de ellas, que es la creación de la nueva Ley del Servicio Civil mediante la Ley 30.057. ¿Qué hemos visto y qué vemos todavía en el aparato del Estado? Distintos regímenes laborales. La 276 en los trabajadores, la gran mayoría, la 728 que es el régimen privado, pero tenemos leyes para los médicos, para los docentes, para la policía. Entonces tenemos distintos regímenes y a veces por igual función, distinta remuneración. Entonces, el objetivo de crear la ley Servir es poder unificar remuneraciones y también mejorar las mismas vía la meritocracia. ¿Cuál es lo que nos permite, además también, que los trabajadores de la administración pública que muchos años han estado en una función de técnicos y no podían ascender, hoy puedan hacerlo? Porque vía la evaluación podrán obtener una mejor remuneración, pero también una mejor ubicación en el aparato del Estado. Vamos a ver qué otras reformas se han hecho, por ejemplo, en otro instrumento importante que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, llamada y conocida SNIP. Algunos la bendicen, otras la maldicen, pero es un instrumento muy importante para la ejecución de proyectos de inversión. Hagamos un pequeño diagnóstico. Dice, ¿cuáles son los antecedentes y por qué también se crea el SNIP? El año 2001 se da la primera decisión de crear el Sistema Nacional de Inversión Pública y en esto entraban primero los ministerios en el Ejecutivo. Posteriormente, ya al año 2003, se incorporan a los gobiernos regionales y el año 2007 progresivamente fueron ingresando los gobiernos locales. ¿Por qué? Hay mucho diagnóstico, pero podemos decir, hay tantos recursos en el Estado, pero nos preguntamos, ¿brindan el objetivo que queremos los servicios? Por ejemplo, si hay recursos como ahora hay en el Estado, entonces transferimos recursos a los gobiernos locales, regionales o en los ministerios, y si éstas brindan o se están invirtiendo en las carreteras, en electrificación rural, en agua y desagüe, en lo que es el rol y el objetivo de la creación de cada una de ellas. Y entonces muchos dicen, si hay recursos, mi municipio no ha hecho la escuela, no ha hecho la carretera, no ha hecho el puente, entonces, ¿qué está sucediendo? Antes no había este control. Hoy todos los proyectos de inversión son registrados, a la vez se otorgan los recursos, pero también se monitorea si existe o no existe. Hemos visto, y la realidad nos dice también, que a veces el alcalde recibe los recursos, entrega la buena pro a una empresa X, y esta empresa X no termina y queda inconclusa la obra. Las leyes felizmente protegen, el sistema de inversión pública no cierra ese proyecto hasta que esté culminada. Por tanto, el control del Estado también funciona ahí. La reforma presupuestal hacia un presupuesto por resultados. Muchos nos preguntamos si los recursos que transferimos a los gobiernos locales, regionales y a los ministerios cumplen su rol. Y ahora que hay más recursos que antes. Por tanto, miramos y recogemos la información de nuestros usuarios, de la población. Y cada uno de los pliegos presupuestales, que a la vez tienen unidades ejecutoras, siempre piden mayores recursos. Y en ello se tomó la decisión el año 2007 de incorporar esta reforma en el presupuesto para otorgar recursos por resultados. Si tú me pides 100 para combatir la desnutrición, al año, terminando el año, debo evaluar que ese objetivo se cumplió. Entonces ya nos salen recursos para un determinado fin y no evaluamos si se cumplió o no el objetivo. Por tanto,
Hoy solicitan los recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere vía la aprobación de la ley de presupuesto y la inversión, tanto en carreteras, infraestructura vial, de riego o infraestructura agrícola. Luego también invertimos en capital humano o en infraestructura hospitalaria o en agua y desagüe. Luego miramos si esta inversión cumple el objetivo de brindar mejor calidad de vida, mejor calidad educativa, si se ha ampliado la frontera agrícola, si el fin y el objetivo de esos recursos y del proyecto de inversión se cumplió. Por tanto, ahora el presupuesto se evalúa si es que lo que declara el pliego presupuestal, el municipio o la región, se ha cumplido. Y esos son nuestros ciudadanos. Entonces tenemos recursos que se invierten para mejorar servicios, pero la población será si se cumplió o no el objetivo. Muchas gracias. Hemos culminado el módulo Estado, Gestión Pública y Descentralización y hemos visto la parte de gestión pública. Con mucho gusto esperaré sus inquietudes, sus comentarios y compartiremos nuestras experiencias. Muchas gracias.